nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a tiempos modernos. Antes de que el siglo XX terminara, el mundo quedó sobrecogido por una de las matanzas, uno de los genocidios más espantosos de todos los tiempos, el de Ruanda. Durante ese genocidio, la mayor parte del mundo cerró los ojos. Y aún después, mucha gente prefiere pensar que no ocurrió jamás, pero sí ocurrió y fue horrible. Así. La descolonización de África dejó tras de sí un mapa caótico. Nacieron países artificiales cuyas caprichosas fronteras obligaban a vivir juntos a pueblos que llevaban siglos haciéndose la guerra. Uno de ellos fue Ruanda, independiente desde 1962 y conformado por dos etnias rivales, los Hutus y los Tutsis. Los Tutsis habían gozado durante mucho tiempo de un estatuto superior. Cuando el territorio fue colonizado por Alemania, el sistema se mantuvo. Después la colonia pasó a Bélgica, que invirtió los roles y privilegió a los Hutus. En 1958 ya hubo una primera matanza de Tutsis. Al llegar la independencia, los Hutus tomaron el poder con apoyo belga. Poco más tarde, el Hutu Juvenal Habyarimana daba un golpe de Estado, implantaba una dictadura y aumentaba la represión. Decenas de miles de Tutsis se exiliaron. La situación estalló en 1990, cuando la oposición Tutsi, en el exilio, se organizó en el Frente Patriótico e invadió Ruanda con apoyo del vecino gobierno de Uganda. Habyarimana respondió con más persecución racial contra los Tutsis, armando a grupos paramilitares Hutu. El régimen había recuperado la vieja medida belga de consignar la etnia en el carné de identidad, de manera que los paramilitares no tenían más que hacer controles y pedir el carné para identificar a sus víctimas tutsis. La propaganda gubernamental, desde la estación de radio de las Mil Colinas, estimulaba la operación. La exigua fuerza de la ONU, enviada para pacificar el país, quedó completamente desbordada. En esa situación, en abril de 1994, el presidente Habyarimana fue asesinado junto al presidente de Burundi. Un misil derribó el avión en el que viajaban. ¿Quién fue? Nadie lo sabe. Los Hutus acusaron tanto a los Tutsis como a las fuerzas de la ONU y a la propia oposición Hutu. Ya no se mató solo a los Tutsis, sino también a los Hutus del partido contrario. La propia primera ministra del país, Agathe Uwilingiyimana, fue asesinada junto a 10 soldados belgas de la ONU, pero la ONU, lejos de enviar más tropas, retiró a los cascos azules, lo cual abrió la puerta al horror. Las primeras noticias de asesinatos masivos llegaron el 11 de abril. 10 días después, ya eran cientos de miles de muertos. El Consejo de Seguridad, por iniciativa del presidente norteamericano Bill Clinton, rehusó intervenir. En solo 100 días fueron asesinadas más de 800.000 personas, sobre todo tutsis, pero también hutus de oposición y residentes europeos, nada menos que el 11% de la población. Finalmente, la ONU autorizó a Francia a crear una zona de protección mientras el Frente Patriótico Ruandés Tutsi se reorganizaba, lanzaba una fuerte ofensiva y entraba a sangre y fuego en la capital Kigali. 2 millones de Hutus que temían represalias huyeron entonces del país refugiándose en Zaire. Cuando la paz llegó, el país estaba aniquilado. La historia es terrible y nosotros hemos ahorrado en este relato en vídeo los detalles más siniestros, que son infinitos, no son detalles, es la generalidad. Fue horroroso. Rosa Cuervas Mos, buenas noches. Buenas noches, Esparza. Fue terrible, son 800.000 muertos en 100 días, que son 330 muertos por hora, desde que se asesinó al presidente, como se explicaba en el vídeo, una matanza brutal promovida por una parte de la población, ese grupo de hutus radicales desde la radio de las Mil Colinas, con cánticos, matadlos a todos, los llamaban cucarachas, serpientes, y consiguieron inocular un odio en la sociedad
Incluso publicaron en el año 90 ya, y esto fue en el 94, durante 4 años estuvieron pues envenenando las mentes de toda la población hutu, y publicaron en la revista Kangura, que era la revista del odio a los tutsis, los 10 mandamientos de todo buen hutu, mandamientos en los que decían que no se podía ningún hutu se podía casar con una mujer tutsi, ni emplear como trabajadora a una mujer tutsi, ni ser amigo de una mujer tutsi, y si lo hacía sería considerado un traidor. De la misma manera que sería considerado traidor cualquier hutu que tuviera cualquier tipo de negocio, de relación laboral, de relación contractual con una persona de la etnia tutsi. Y así, pues cuando llegó ese abril de 1994, las calles se llenaron de gente armada con machetes y además de ser horrible por el número de gente que murió, fue horrible por cómo los asesinaron. Machetazos, salvajadas, amputaciones. Horrible. Hay en el vídeo que hemos visto 2 elementos que no hemos podido matizar suficientemente por la brevedad del formato, pero sí que me gustaría que tú lo hicieras. Uno, en la tradicional enemistad Hutus-Tutsis, durante la época de la colonia belga, en realidad se mantiene la primacía Tutsi sobre los Hutus hasta la independencia. Claro. Después de la Primera Guerra Mundial, los belgas se hacen con el poder en Ruanda. Pero ¿qué hicieron? Ellos vieron que la sociedad estaba dividida, había una minoría poderosa y una mayoría que estaba sometida. De esta forma la metrópoli dijo, pues vamos a mantener este sistema, porque para nosotros es más fácil controlar a esa minoría poderosa que a toda una mayoría. Entonces, al principio, en el primer momento de la colonización, pues siguieron apoyando a la mayoría tutsi. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, pues los hutus comenzaron a elevar quejas y los tutsis cada vez pedían más a la metrópoli. Creo que en el año 57 es cuando un grupo de hutus publican un texto conocido como el manifiesto, en el que ponen de relieve pues, el desacuerdo, la disconformidad de la sociedad con esa primacía de los tutsis, que eran pues, un reinado, una monarquía. Sí. Y a partir de ahí es cuando ya Bélgica dice, bueno, pues vamos a ir quitándonos de este problema, y entonces es cuando apoyan la celebración de un referéndum en 1961 en el que sale por un 80% de los votos el 80% de población hutu que no quieren que Ruanda siga siendo una monarquía y que, por supuesto, no quieren esa monarquía tutsi. Y a partir de ahí empiezan a apoyar a los hutus y consiguen llevar al poder a 2 presidentes consecutivos de uno de ellos, que es Habyarimana, cuyo papel también hay que matizar un poquito más. Habyarimana es un hutu radical, pero estando él en el gobierno, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, etcétera, le fuerza a un gobierno, digamos, de compromiso, porque si no, le retira todas las ayudas. Y él, por así decir, abre un camino de aparente pacificación del paisaje. Solo aparente, como se puede. Solo aparentemente, claro. Y él consigue que, eso, lo que explicabas tú, incluso ofrecer cargos políticos a tutsis. Y en el año 93 consiguen firmar los acuerdos de Arusha, que parecía el principio de la paz. Pero su muerte, su asesinato, por eso mucha gente, muchos lo atribuyen a los tutsis, al Frente Patriótico Ruandés, y muchos otros al ala más radical de los hutus, como excusa, como paso para poder empezar esa solución final, que así es como la llaman. Hay un personaje aquí que es el coronel Dallaire, que es un militar canadiense de las Naciones Unidas, que es, por así decir, el que está sobre el terreno y que luego contó cosas terribles sobre el comportamiento de la propia ONU, el comportamiento político de la propia ONU allá. Y Dallaire es desde los que creen que en realidad quien mató a Habyarimana fue su gente, los hutus radicales, 1, para castigarle por ese gobierno de compromiso, 2, para poder lanzarse el exterminio que el propio Habyarimana también había, en fin, amparado o alentado, efectivamente. Sí, y el papel de la ONU aquí es la vergüenza internacional, porque, pues eso decimos, 330 muertos por hora, creo que son 5 muertos o 12 muertos cada 5 minutos o 35 muertos cada 12 minutos, no recuerdo bien. Bueno, una matanza continuada, terrible, y la sede de nuestras queridas Naciones Unidas estaba debatiendo si lo que ocurría era o no era un genocidio, porque en términos políticos
el término genocidio no era a lo mejor directamente aplicable, a eso se dedicaban. Sobre todo y Estados porque Unidos, con la administración de Bill Clinton, decía que era un problema en el que mejor no meterse. Mientras moría gente... Claro, si se declaraba como genocidio no tendrían más remedio que intervenir y no querían. Aquí la ONU en un primer momento está silbando, en un segundo momento Kofi Annan cuenta lo que hay y entonces los que silban son los Estados Unidos. Y la cosa se va prolongando y al final deciden retirar de allí los cascos azules. Y ya, claro, se la acabóse. Claro. 10 días después, o 5 días después, a mediados de abril, cuando acababa de empezar la matanza, de 2.400 efectivos que tenían en la zona, los dejan en 500. Se van 2.000 miembros de Naciones Unidas y los dejan pues absolutamente vendidos. Y no es hasta finales de junio, primeros de julio, cuando ya prácticamente el Frente Patriótico Ruandés había conseguido tomar la mayor parte del terreno, cuando las tropas francesas empiezan a ir allí y a liberar o a conseguir llegar a zonas más o menos accesibles a las que los pocos tutsis que habían sobrevivido intentan llegar para sentirse a salvo. Y ahí hay testimonios tremendos. Hay un libro, bueno, la película Hotel Ruanda, que inmortaliza muy bien lo que pasó, y un libro escrito por una mujer tutsi, superviviente del genocidio, que se llama Left to Tell, Vivir para contarlo, más o menos. Ella es Immaculée Ilibagiza y es un libro que es impresionante, cuenta cómo estuvo los 3 meses del genocidio escondida en un cuarto de baño minúsculo junto a otras 7 mujeres en casa de un pastor protestante de etnia Hutu, que las escondió allí. Pues esta mujer, que mide 1,80 de estatura, entró pesando más de 60 kilos y cuando salió pesaba 30 kilos, prácticamente sin comer, llenos de chinches, de piojos, no se podían lavar porque no podían hacer ruido con la cisterna. Terrible, son testimonios horribles. Finalmente la cosa se resolvió manu militari, como siempre en la historia, por los tutsis, que entraron a sangre y fuego a su vez. 2 millones de hutus huyeron y desde entonces se instaló un gobierno que es en la práctica un protectorado internacional que ha convertido a Ruanda en el país más seguro de África. Mire usted por dónde. Pero detrás quedó lo que quedó. Rosa Cuervas, muchísimas gracias. Un placer. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y hasta un próximo programa de Tiempos Modernos.